Bien, vamos, ya tenemos los conocimientos básicos del aparato genital femenino, ya conocimos el aparato reproductor masculino, pero debemos saber que no solamente eso está colocado ahí desde el punto de vista anatómico, sino necesitamos entender que eso amerita un funcionamiento. Eso es lo que se llama la fisiología, que es el funcionamiento de los órganos. Vamos a entender un poquito cómo es que se prepara el aparato genital femenino para poder estar en capacidad de la concepción, de la reproducción, de que exista la concepción donde el espermatozoide se una al ovocito y que este ovocito tenga donde anidarse para poder desarrollarse y formarse un nuevo ser. Esto no sucede simplemente porque coloquemos un útero, colocamos un espermatozoide y un ovocito, ya la mujer va a quedar embarazada. Necesita unas condiciones muy especiales para que esto suceda. Necesita la influencia de un cierto número o cierto tipo de hormonas para que esto suceda, y sucede principalmente en la mujer. Esto es lo que llamamos nosotros los ciclos reproductivos femeninos. ¿Cuándo se inician los ciclos reproductivos en la mujer? Se inician en la pubertad, con la menarquia, que es la primera menstruación de la mujer. Está regulado por el hipotálamo, que este hipotálamo se encarga de enviar las órdenes necesarias para que la hipófisis, específicamente la adenohipófisis, empiece a producir las hormonas que se llamadas las hormonas reguladoras del aparato sexual, que van a enviar sus señales, van a viajar las señales químicas al órgano reproductor de la mujer para que se empiece el ciclo femenino. Esta segregación de esas sustancias va a permitir la aparición de los caracteres sexuales secundarios femeninos. En este esquemita muy sencillo nosotros podemos ver cómo es la hipófisis. El hipotálamo envía señales a la adenohipófisis. La adenohipófisis empieza a producir una serie de sustancias, específicamente la FSH, que son la hormona folículo estimulante, y la LH, la hormona luteinizante. Esta hormona actúa directamente sobre el ovario, van a producir lo que vamos a conocer nosotros como el ciclo ovárico, y durante este ciclo ovárico, dependiendo quién actúa, estas hormonas están presentes las dos, pero la cantidad de hormonas va a variar dependiendo de la etapa, donde predomina una y la otra está en niveles muy mínimos, y después están las dos al mismo nivel y después predomina la segunda y la otra cae a niveles mínimos. Entonces se produce el llamado ciclo ovárico. Este ciclo ovárico, como su nombre lo dice, que es a nivel del ovario, va a estimular a que se produzcan estrógenos y progesterona. Es el ovario el que produce el estrógeno y la progesterona. Y estos estrógenos y progesterona, dependiendo de quién sea la que esté predominando, va a actuar directamente sobre la trompa uterina, va a actuar directamente sobre el epitelio vaginal y va a actuar directamente sobre el endometrio. ¿Para qué? Para preparar estos órganos para el tránsito de las células sexuales, para el tránsito del cigoto y para la implantación a nivel del endometrio uterino. Y generando, pues dependiendo el lugar, el ciclo ovárico, tuvárico, uterino y el ciclo cervical y vaginal. Esto es lo que vamos a tocar en el día de hoy. ¿A qué se conoce como ciclo ovárico? Son una serie de modificaciones cíclicas estructurales que sufre el ovario bajo la influencia de la gonadotrofina hipofisiaria. ¿Cuáles son esas gonadotrofinas? La hormona folículo estimulante, que es la FSH, y la hormona luteinizante, es la LH. ¿Cuánto dura el ciclo ovárico? Dura aproximadamente 28 días. Eso va a variar mucho dependiendo de las características físicas y propias de cada mujer. Se puede considerar un ciclo ovárico dentro de lo normal entre los 25 y 35 días más o menos. Va a variar, no es tan constante. Recuerden que el cuerpo humano no es una máquina que está ensamblada para que funcione a la perfección. Va a variar mucho dependiendo de las condiciones ambientales y las condiciones fisiológicas de la mujer, y por eso es que a veces puede tener un ciclo de 28 días, otro día el ciclo siguiente puede ser de 26, después puede ser de 30 días, porque va dependiendo el estrés, las condiciones
de trabajo, la nutrición, el sueño, la vigilia, influyen para que estos ciclos se presenten. ¿Cómo está formado este ciclo ovárico? Está formado básicamente por dos etapas. Una llamada etapa folicular, ya el nombre le está diciendo que es la etapa donde se producen folículos, o estrogénica. ¿Por qué? Porque es la etapa del ciclo ovárico donde el ovario produce principalmente estrógenos. Y una fase luteínica, me está diciendo que en esta fase se forma el cuerpo lúteo, o fase progestacional, porque en esta fase es donde el ovario produce principalmente progesterona. Vean que los nombres nos ayudan a ubicarnos más o menos en qué es lo que estamos hablando. Y este esquemita, muy parecido al que habíamos visto antes, vemos como el hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotrofinas, FSH o LH, actúa sobre la hipófisis va a producir hormonas gonadotrópicas, produce la FSH, empezar el ciclo. Esta FSH va a actuar, va a generar y va a producir los folículos de diferentes tamaños, un folículo primordial, un folículo primario, el folículo en crecimiento, el folículo maduro, y estos folículos se encargan de producir estrógeno. Cuando este folículo crece mucho, se rompe el folículo, se libera el ovocito, y cuando se libera, entonces empieza la gonadotrofina a producir la LH, que también estimula y actúa durante la ovulación. Se produce el cuerpo lúteo, y este cuerpo lúteo se encarga de producir progesterona, y en pequeñas cantidades los estrógenos. ¿Qué función tiene esta progesterona? Pues ya lo vamos a ver, que estimular al útero, al endometrio uterino, para que se prepare para una posible implantación si hay una fecundación de este ovocito expulsado. No hay implantación, este cuerpo lúteo degenera, se atrofia, se vuelve una cicatriz y lo vamos a llamar cuerpo blanco. Miren cómo hemos recibido. Este esquemita lo pueden ver, los invito a que lo lean después con mucha calma, y simplemente me está diciendo cómo están las hormonas en el momento, combinando la hipofisiaria con las hormonas ováricas. Si nosotros vemos aquí, la folículo estimulante, que es la roja, se eleva y hace un pico más o menos el día 14. A la vez, la luteinizante, que está casi que plana, y hace un pico también el día 14. ¿Con qué coincide este pico? Coincide con la ovulación. Se produce la expulsión del ovocito, cae la folículo estimulante porque ya deja de cumplir sus funciones, y se mantiene la hormona luteinizante. Cuando tenemos la folícula estimulante, entonces vemos que empieza la elevación poco a poco de los estrógenos, que alcanza su pico un día, más o menos un día antes de que se produzca la ovulación, y después él cae hasta que termina el ciclo. ¿Qué pasa con la progesterona? Que tiene unos niveles mínimos antes de la ovulación. Después de la ovulación hace un gran pico, si no hay embarazo vuelve a caer y se inicia el ciclo nuevamente. Este es el mismo esquema, solamente que lo estamos comparando de manera separada, donde vemos que el pico de ovulación, cuando hay pico de la luteinizante y la folículo estimulante, eso estimula que se rompa el folículo maduro para que se ocurra la ovulación. ¿Qué es esto? La progesterona y los estrógenos. El mismo esquema anterior, que lo veíamos juntos en un solo gráfico, aquí lo vemos por separado. ¿Cuál es la fase folicular entonces? La fase folicular, o la primera fase del ciclo ovárico, se inicia el proceso de maduración de varios folículos, y de estos varios folículos se puede decir que de 10 a 15 folículos empieza su maduración, pero solo uno en la especie humana alcanza la madurez total para ser expulsado en el proceso de ovulación. Esta fase folicular, el folículo empieza, lo más básico es como la etapa inicial de este proceso de maduración, se llama folículo primordial. No vamos a entrar en discusiones de características celulares, sino vamos a ver las características generales de esto, no como las características histológicas u ultraestructurales de cada célula, sino simplemente qué lo conforma. ¿Quién forma un folículo primordial? Está formado por un ovocito 1 rodeado de unas células foliculares planas. Esto es un folículo primordial.
en una mujer en edad reproductiva, si le hacemos un estudio de su ovario, vamos a encontrar que tiene muchísimos folículos primordiales. En este corte de una lámina histológica nosotros vemos entonces al ovocito, su núcleo grande, gran cantidad de citoplasma, rodeado por unas células aplanadas. Vean cómo se define muy bien las células aplanadas alrededor de esta, que es una monocapa de células foliculares planas, y esto se llama folículo primordial. Cuando empieza entonces la estimulación, la producción de la hormona folículo estimulante, eso produce una estimulación de las células foliculares. Estas células foliculares empiezan a proliferar, empiezan a dividirse y entonces se modifican y pasamos a... ¿Qué pasa con esas células planas? Estas células planas se hacen cúbicas, se hacen como cuadradas, siguen rodeando el ovocito primario, pero se hacen cúbicas bajas, y eso lo vamos a llamar folículo primario. Ya es una indicación de que está recibiendo la orden de la folícula estimulante para que empiece su maduración. Y el dibujito de esto sería así. Aquí tenemos el ovocito y vemos que las células ya se están poniendo cuadradas. No eran planitas alargadas, sino que ya están como más cuadraditas. Empiezan a multiplicarse estas células, ya no son cuadradas, sino empiezan a producir múltiples capas alrededor de ese ovocito 1, y entonces tenemos la etapa, lo que llamamos folículo creciente, donde este folículo aumenta de tamaño e inclusive empieza a aparecer en el interior de estas células, alrededor del ovocito 1, un espacio, lo que llamamos un antro o una cavidad folicular llena de líquido producido por este folículo. Y entonces empezamos a ver estos elementos. Vemos al ovocito rodeado de una capa de células con cuadraditas, pero en varias capas, y lo vamos a llamar la capa granulosa. Entre el ovocito y la capa granulosa hay una capa que lo rodea, transparente, acelular, que lo rodea, y lo vamos a llamar la zona pelúcida. Aparece alrededor, entre las células de la granulosa, aparece un espacio que lo vamos a llamar el antro folicular, y por fuera de las células de la granulosa vamos a encontrar otra capa de células, la vamos a llamar la teca. Aquí lo vemos en este dibujito. Mire, aquí tenemos nosotros el ovocito rodeado por una capa celular que lo está protegiendo, lo vamos a llamar zona pelúcida. Vamos a encontrar la capa granulosa, aquellas que antes eran planas, que después se hicieron cúbicas, pero aquí se multiplicaron mucho, le llamamos capa granulosa, y entre estas células de la capa granulosa van a aparecer espacios, que lo vamos a llamar el antro folicular. Y alrededor de estas células granulosas cuadradas empiezan a aparecer otra capa, un tejido, una capa, varias capas de células aplanadas, y le decimos que esta es la teca folicular, teca, como capa protectora de esto. Este es el folículo creciente. ¿Qué pasa? Que estos espacios se empiezan a crecer, a aumentar de tamaño, y empiezan a coalescer, empiezan a unirse y van a formar una sola gran cavidad. Y aunque aparece esta sola gran cavidad, entonces hablamos de que tenemos un folículo maduro. ¿Cómo está conformado por este folículo maduro? Pues vamos a encontrar que la teca, que es la que estaba rodeando a toda la capa granulosa, se va a diferenciar en dos capas muy bien definidas. Una teca interna, que es la que está en contacto con las células de la capa granulosa, y una externa que está rodeando a la teca interna y que está más en contacto con el estroma ovárico. Aumenta el antro folicular y forma una sola gran cavidad, y donde el ovocito, que está rodeado por su zona pelúcida, aparecen las células de la granulosa que lo rodean, empiezan a separarse de todo el resto de la granulosa, y lo vamos a llamar el disco prolígero o el cumulus óvulos, pero para efectos prácticos digamos el disco prolígero para que no nos confundamos con la teoría. Y aquí lo vemos muy bien. Miren, aquí vemos la teca externa, la teca interna, la capa granulosa bien definida. Esto es un corte histológico tomado una atlas de histología. Vemos al ovocito con su zona pelúcida, que es este espacio como transparente que hay entre la granulosa y el ovocito propiamente dicho, y
empieza a aparecer una prominencia del ovocito dentro de la cavidad o del antro folicular. Y esta prominencia, ¿qué hace? Que cada vez, a medida que esto va creciendo, él se va a ir separando, poco a poco lo vamos a llamar disco prolígero. A medida que él se separa, empieza como a buscar y se va a separar por completo y va a quedar flotando dentro de ese espacio, dentro de ese líquido, y vamos a ver el disco prolígero propiamente dicho. Esto en la etapa del folículo. Después de la ovulación ya no la vamos a llamar disco prolígero, ya cambia de nombre y entonces hablaremos de corona radiada. Y vemos que en el folículo maduro ya no hablamos de ovocito 1, lo llamamos ovocito 2. ¿Por qué? Porque ya hizo la primera división meiótica que se corresponde con el ovocito. Eso lo vieron ustedes en histología. ¿Qué es la ovulación? La ovulación, ¿qué es? Es la ruptura, es el rompimiento de ese gran folículo maduro en la superficie del ovario. ¿Liberando qué? Liberando a un ovocito 2 rodeado de su zona pelúcida y de la corona radiada. Era este disco prolígero que teníamos aquí, se soltó y ya cuando está suelto, flotando y es expulsado, entonces a esas células de la granulosa que lo estaban rodeando lo vamos a llamar corona radiada, porque parece como si fuera un sol, esos soles que dibujábamos nosotros en la escuela. Entonces lo vamos a ver aquí, miren. Aquí vemos las diferentes etapas: el folículo primordial, el folículo primario, folículo secundario, el folículo en crecimiento, y vemos aquí cómo está el disco prolígero y se rompió y es expulsado, y vean que parece como esos soles que hacíamos cuando estábamos de niños en la primaria, y por eso se llama corona radiada. Aquí vemos el ovocito secundario rodeado de la zona pelúcida y la célula de la granulosa como desgarrada, que corresponden a la corona radial. Y vemos cómo las fimbrias están absorbiendo ese ovocito para captarlo hacia la trompa uterina. ¿Qué estimula o qué me genera esa ovulación? ¿Por qué se rompe ese folículo? Se rompe por unos factores básicos. Esto es muy complejo, pero se rompe básicamente, ¿por qué? Por el líquido folicular. Es tanto el líquido que llegan a producir esas células de la granulosa, acumula tanto líquido que es como si nosotros tuviéramos un balón plástico inflable donde le estamos llenando de agua. Llegará un momento en que la elasticidad del material se rompe, se vence y explota. Eso es lo que está pasando acá. Entonces es por la presión folicular. Segundo, porque se forma el estigma. ¿Qué es el estigma? El estigma son cicatrices. Resulta que en la superficie donde está el ovocito, el folículo más cercano a la superficie de la corteza ovárica, a medida que hace presión se va estirando esa corteza, y a medida que se estira, pues empezamos a tener zonas de isquemia. Esa zona de isquemia implica que ese tejido se hace cada vez más débil porque llega a tener nutrición, y a esa zona de isquemia la vamos a llamar el estigma. Y esa presión es tan alta que en esa zona se rompe y es cuando se produce la ovulación. Y todo esto por acción de la LH, que es la hormona luteinizante. Básicamente es por estos elementos. ¿Qué pasa también? Al caer la concentración de estrógenos, esto produce también el rompimiento, la formación del estigma. Hay aumento de la concentración de los andrógenos. Hay factores psicológicos y factores ambientales, porque no sé si ustedes recuerdan que hay animales que son capaces de controlar sus ciclos reproductivos, y si el ambiente no es el adecuado para los embarazos, cuando hay inviernos muy prolongados, cuando hay sequías, etapas de hambruna en la naturaleza, entonces la hembra no ovula para no reproducirse y no quedar embarazada en unas etapas que son inadecuadas para el nacimiento de las crías. Pues aunque usted no lo crea, esto también sucede en nosotros, por muy evolucionados que seamos. Si las condiciones ambientales y los factores psicológicos de la mujer no son los idóneos, pues
se produce etapas anovulatorias. La mujer puede tener muchos folículos, pero nunca llega a ovular, nunca se llega a presentar la ovulación. Y eso es uno de los elementos que está sucediendo con las mujeres que tienen ovarios poliquísticos. ¿Qué son los ovarios poliquísticos? Simplemente son grandes folículos que no llegaron a reventarse, quedan en esa etapa así y se forman quistes llenos de agua, pero de líquido folicular que no se rompe. ¿Qué hace el ginecólogo? Pues hace una valoración desde el punto de vista hormonal, a ver qué es lo que está fallando, por qué la mujer no expulsa esos ovocitos, por qué no entra no produce la ovulación para entrar en la etapa luteinizante. Al saber cuál es la causa de esto, pone los correctivos que sea necesario y la mujer vuelve a entrar en sus ciclos reproductivos normales. Y es por esto, hay factores psicológicos. Cuando la mujer desea quedar mucho embarazada o la mujer que tiene miedo a quedar embarazada también influye en esto. Miren que la cosa no es tan fácil, el estar ustedes ahí sentados no es tan fácil. Entonces ocurre la ovulación donde se empieza a producir el rompimiento. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Este es la corteza, en este dibujito es la superficie del ovario y vemos que donde está el folículo haciendo gran presión se empieza a adelgazar ese ovario y ahí es donde se produce el estigma. Eso produce una estimulación para que las fimbrias, se recuerdan que son como los deditos de la trompa uterina, vayan rastreando la superficie, vayan escaneando la superficie del ovario y donde determinan que se va a producir la ovulación, ahí se quedan esperando para que cuando suceda la ovulación ellas succionen ese ovocito que va a ser expulsado con su corona radial y su zona pelúcida para que entren en la trompa uterina. Eso lo hacen las mujeres en todos los ciclos porque biológicamente la mujer cada vez que entre en su ciclo ovárico está con la esperanza inconsciente de quedar embarazada. Aquí vemos la zona del estigma. Cuando se produce este rompimiento, las fimbrias absorben este ovocito para que entre en la polla y se produzca, entonces buscando que se produzca la fecundación. Miren esta fotografía que circuló mucho en las redes, donde en una oportunidad, en una cirugía en Bélgica, este doctor, cuando iba a hacer una esterectomía, tuvo la gran oportunidad de que ellos estaban haciendo el estudio y vieron cómo se estaba produciendo una ovulación en ese momento. Fue algo genial que estaban haciendo al quitar la pinza de la laparoscopia y lograron filmar esta secuencia, donde aquí está el instrumental de la laparoscopia, aquí está el folículo y en este momento se estaba rompiendo y miren aquí cómo se está expulsando el ovocito. Y en este momento se produjo la expulsión con líquido folicular y todo alrededor. No se había sido fotografiado directamente y esto fue muy importante. Aquí también fue publicada la revista Fertilidad y Esterilidad. Esto más o menos tomó alrededor de 15 minutos y tuvieron esta oportunidad. Fue publicada en el 2008 por la BBC Mundo.com. ¿Vieron? Sí, pero no han vuelto a salir más imágenes de esto. Esto es un momento único. Aquí lo vemos entonces cómo se está expulsando ese ovocito. Esto que está aquí en este dibujo me está representando el líquido folicular, la zona del estigma. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la corona radiada, que son células de la granulosa, la zona pelúcida y el ovocito secundario. En ese momento el ovocito secundario se queda estático, se queda paralizado. No, empezó la segunda meiosis, que es la meiosis reduccional, ecuacional, y esa se queda estática. ¿Por qué? Porque solo si este ovocito secundario es fecundado, se termina la segunda meiosis. Si no, se desintegra y no pasa más nada. Y aquí estamos viendo entonces, todo esto era la granulosa, todo esto es la teca que se rompió y entonces se producen los cambios que vamos a ver. Después de la ovulación empieza la segunda fase, se llama la fase luteínica, porque es la del cuerpo lúteo, o fase progestacional, porque es la hormona que produce el ovario. Se inicia posterior a la ovulación y se caracteriza por la formación e involución del cuerpo amarillo. Involución si no hay embarazo. Si hay un embarazo, el cuerpo amarillo se mantiene durante el embarazo, más o menos hasta el tercer mes, que es cuando la placenta se hace funcional.
¿Qué característica tiene el cuerpo, la fase luteínica? Que en la fase luteínica se forma el cuerpo amarillo. Si no hay embarazo, se forma el cuerpo blanco, que es un cuerpo atrófico. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo está formado este cuerpo amarillo? Pues cuando se rompió el folículo, entonces se vacía el líquido folicular, entonces las paredes se pliegan. Estas paredes se pliegan, entonces las células de la granulosa y la teca se hipertrofian. ¿Por qué? Porque empiezan a producir ahora progesterona. Y se produce la secreción de un pigmento amarillo que se llama luteína. Por eso se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, porque tiene una pigmentación amarilla. Y esa luteína la vamos a encontrar en esta zona. Otra parte del cuerpo donde hay constantemente luteína es en la mácula del globo ocular, en la mácula de la retina. Se llama mácula porque es mancha y ahí hay luteína. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nosotros, entonces la granulosa y la teca ya cambian de apellido. Después de la ovulación cambian de apellido. Antes le decíamos teca granulosa folicular y teca folicular. Pero como ya el folículo desapareció y ahora lo que tenemos es un cuerpo lúteo, entonces le decimos granulosa luteínica o gránulo luteica y teco luteica. Porque yo estoy diciendo que es la granulosa del cuerpo lúteo para diferenciar a la granulosa del cuerpo amarillo. Entonces en este cuerpo amarillo, ¿qué pasó? Pues las células de la granulosa y la teca ahora se llaman células luteínicas y van a predominar la producción de progesterona. Por eso que se llama también el ciclo progestacional. En esta imagen que estamos viendo, miren acá, este es el cuerpo amarillo, la gran cavidad desapareció y por eso lo vamos a ver en esta forma, que sus paredes están plegadas y en el interior donde hay mucho líquido hay poco espacio y hay muchos residuos, hay residuos hemáticos. ¿Por qué? Porque cuando se rompió, pues se rompen capilares. Y entonces, ¿qué encontramos? Que hacia el espacio, miren, estos que están aquí son hematíes, cuerpos, glóbulos rojos. Y aquí están los pliegues. Si yo sigo esta así, sería más o menos esto que está aquí. Esto es lo mismo que está aquí. Entonces, las que están hacia la luz de esa cavidad que ahora está reducida, serían las células granuloluteicas. Y las que están por el lado más externo son las células teco-luteicas, que era la teca interna, y por fuera estaría la teca externa. Si no hay embarazo, ¿qué pasa con ese cuerpo amarillo? Pues degenera el cuerpo amarillo y se forma un tejido cicatrizal amorfo que lo vamos a llamar cuerpo blanco. Y aquí lo vemos. Estas manchas, una cicatriz, un tejido como rústico, rudo, fibroso que se encuentra en la superficie del ovario. En la lámina microscópica que ustedes ven en la clase, pueden identificar fácilmente a esos cuerpos blancos. Miren que no tienen una forma redondeada, sino que son como una mancha con tejido amorfo acelular en su interior. Ya conocemos. Pues sabemos que existe una fase estrogénica y una fase progestacional, entonces ya los estrógenos y la progesterona, dependiendo del momento, viajan por la sangre y se van a ir a los restos de los órganos reproductores. Y entonces tenemos que estas hormonas van a actuar sobre la trompa uterina. Y en esa trompa uterina entonces va a llamar el llamado ciclo tubárico. Consiste en una serie de modificaciones cíclicas que sufre la mucosa tubárica. Vean que es la mucosa tubárica bajo la acción de las hormonas producidas en el ovario, estrógenos y o progesterona. ¿Qué pasa acá? En el ciclo tubárico, en la primera fase del ciclo tubárico sería la fase estrogénica, porque está bajo acción de los estrógenos. Mucho cuidado, porque muchos confunden que ya en el ciclo tubárico uterino, cervical o vaginal, creen que aquí está actuando la LH o la FSH. No, la FSH y la LH actúan sobre el ovario directamente, indirectamente aquí, pero directamente sobre el ovario. Y es el ovario el que va a producir los estrógenos o la progesterona para actuar directamente sobre el resto de los órganos genitales.
Entonces, en la primera fase, que es la fase estrogénica, ¿qué va a suceder? Básicamente, un detallito que ustedes saben por histología es que la trompa uterina tiene dos células básicamente, o tres células básicamente. Una son las células ciliadas, que son unas células altas, cilíndricas altas, que tienen como un penacho, como unos pelitos, sí, que se le dicen cilios en su superficie apical. Y hay otras células que son más gorditas, que se llenan más de contenido, que son células secretoras o células caliciformes. Entonces, en la primera fase, ¿qué pasa? Aumentan el número de células ciliadas, al principio aumenta el número de células secretoras. Entonces, estas células ciliadas estimulan la movilidad. Y si llega un ovocito a ubicarse en un espermatozoide, pues lo ayuda a moverse para que se encuentre con el ovocito cuando ocurra la ovulación. Cuando ocurre la ovulación, las células ciliadas disminuyen y aumentan las células secretoras. ¿Por qué? Porque si hay un embarazo, si ocurre un embarazo, si existe una fecundación, ¿qué es lo que interesa? Interesa es nutrir a ese nuevo ser, nutrir al nuevo cigoto para que tenga alimento, nutrientes suficientes para que él persista, siga viajando por esa trompa hasta que llegue al útero. ¿Y quién lo va a nutrir? Lo van a nutrir las células secretoras. Entonces, en la primera etapa del ciclo, ¿qué es lo que hay? Abundantes células ciliadas, y en la segunda mitad, abundantes células secretoras. Y este esquemita, este dibujito es muy elemental, donde vemos que en el momento antes de la ovulación, mire, este es el epitelio tubárico, que vemos mucho, estas células que están como un color rojizo, muchas células rojizas con muchos pelitos en su extremo, que son las células ciliadas. Las que están de color gris, pues son escasas. Cuando ocurre la ovulación, ¿qué sucede? Pues aumentan las células oscuras. ¿Por qué? Porque están liberando su secreción en la trompa uterina para que, si hay un embarazo, tengamos los suficientes nutrientes. No hubo embarazo, las dos células decrecen. Se produce el cuerpo amarillo y se inicia un nuevo ciclo. Termina el día 28 y empieza un nuevo ciclo. ¿Ven? Entonces, en la fase estrogénica predominan las células ciliadas, en la fase progestacional predominan las células secretoras. ¿Ok? Aquí quedamos. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué sucede acá? Pues ahora vamos a ver el efecto que va a tener esas hormonas que acabamos de comentar sobre el endometrio, el cuello uterino y el epitelio vaginal. En el endometrio, ¿qué es el ciclo endometrial? Igual, una serie de modificaciones cíclicas estructurales que van a presentarse en la capa funcional del endometrio bajo la influencia de las hormonas producidas a nivel del ovario. Vuelvo a insistir, no por las hormonas producidas por la hipófisis, sino producidas por el ovario, como son los estrógenos y la progesterona. Debemos recordar algo, el endometrio tiene dos grandes porciones, una porción que se llama la capa funcional y una porción que se llama la capa basal. La capa funcional es donde se encuentran principalmente las glándulas, el epitelio propiamente dicho, que es el que prolifera y que con cada ciclo menstrual, cuando viene la menstruación, es la que se descama, por eso se le dice capa funcional. Y en la capa basal, que es la más interna, pues es la etapa que tiene gran capacidad mitótica para regenerar esta capa funcional. Cuando ocurre, una mujer tiene múltiples abortos y entonces le hacen el llamado el curetaje, el legrado uterino. Si se hace un legrado uterino muy fuerte, se puede llevar la capa basal. Si en ese sector se lleva la capa basal, ¿qué va a tener? Pues la mujer no va a tener ese sector, no va a tener endometrio. Si no tiene capa basal, no se va a reproducir el tejido, no se va a multiplicar y por lo tanto no va a tener capa funcional. Y resulta que es en el endometrio donde se produce la implantación del bebé, del cigoto. Y si esto, la mujer aborta múltiples veces,
pues llegará un momento en que no tiene capa, ya no existe prácticamente un endometrio funcional activo y tiene problemas para cuando que desee quedar embarazada. Realmente no tiene dificultad para quedar embarazada, pero es porque no tiene ese endometrio funcional sano que le permita la implantación. Entonces debemos recordar este detallito. ¿Por qué? Porque es la capa funcional donde a nosotros nos interesa. Miren acá, esto que está aquí en la parte de abajo es la capa basal. Estas células que están aquí están en mitosis continua. ¿Para qué? Para sustituir a toda esta gran capa, porque esta es la que, si no hay embarazo, se descama con cada menstruación. ¿Qué vemos acá? Vemos un epitelio superficial monoestratificado cilíndrico, unas glándulas tubulares simples. Esto es el tejido, este es estroma, y esto le vamos a llamar completamente capa funcional. Aquí es donde actúa entonces los estrógenos y la progesterona. ¿Por qué? Porque dependiendo de la hormona, nosotros podemos ver que la glándula va a modificarse, y al modificarse la glándula para prepararse para un probable embarazo. Aquí vemos entonces que el ciclo endometrial tiene una fase menstrual, ya ustedes la conocen, la fase de descamación de ese endometrio. Viene una fase proliferativa donde se regenera la capa funcional, por eso prolifera y se regenera, y después de que se regenera esa capa y se produce la ovulación, entonces ese endometrio entra en una fase secretora. Las glándulas aumentan su contenido para prepararse para una implantación si llega a haber un embarazo. Entonces es muy sencillo con el nombre entender qué está sucediendo en este momento. Aquí lo vemos, miren. Aquí vemos cómo el hipotálamo actúa sobre la hipófisis. La hipófisis produce FA, FSH y LH para producir el ciclo ovárico, y este ciclo ovárico va a producir en la etapa de maduración folicular, va a producir entonces muchos estrógenos. Este estrógeno va a actuar sobre el endometrio en la capa basal para que prolifere, se regenere. Entonces hay una etapa proliferativa. Estos primeros días son del día de la menstruación. En la etapa proliferativa se produce la expulsión o la ovulación, entonces se libera mayor cantidad de progesterona, y esta progesterona actúa sobre el endometrio funcional para que entre en fase secretora. Miren las glandulitas que eran antes con un tubito y empiezan a hacerse más tortuosas. ¿Por qué? Aumentando el área para que aumente la secreción. Si hay un embarazo, el bebé se va a implantar en esa zona. Entonces, ¿cuál es esta fase menstrual o menstruación propiamente dicha? Miren que el término es fase menstrual del ciclo endometrial o menstruación. Es la pérdida hemática transvaginal espontánea y periódica. Vean que hay dos términos aquí que deben ser muy claros: de manera espontánea y de manera periódica, o sea, es cíclica. Resultado de la descamación de la capa funcional del endometrio después de la ovulación. Si no hay embarazo, se espera unos días, no hay embarazo, ella bajan los niveles de estrógeno, bajan los niveles de progesterona, y entonces se descama ese epitelio porque dice: ya no sirve para nada, mira, ya dejaste cumplir tu función, vamos a prepararnos para otro nuevo ciclo. ¿Qué características tiene este fase menstrual o menstruación? Tiene una duración entre 3 y 7 días. La cantidad de sangre que se expulsa es de 30 a 40 cc. La muchacha puede decir: pero yo mancho mucho, yo sangro bastante, eso casi que una hemorragia. Ya va, estamos hablando de lo normal. Hay mujeres que tienen exceso de sangramiento, y eso puede deberse a otros factores que tienen que ver con influencias hormonales o alteraciones endometriales, y por ahí es donde actúa el ginecólogo. El intervalo entre ciclos va desde 24 hasta 32, 35 días, y tiene una característica especial: la sangre menstrual no tiene coágulos. Pero yo expulso coágulos, cuidado, no deben confundir coágulos con restos de tejido endometrial. Recuerden que se está produciendo endometrio, y si ese endometrio proliferó mucho, se va a escamar y van a encontrar pedazos de endometrio que son visibles, y muchas veces ese pedazo de endometrio está lleno de sangre y lo confunden con coágulos. Si hay coágulos propiamente dicho, reales coágulos como tal, eso no es normal. Eso es una menstruación patológica y debe ser evaluada por el ginecólogo, porque la sangre menstrual no coagula.
Aquí tenemos esta lámina microscópica de un atlas donde nosotros podemos ver que cómo está, ya no hay esa superficie endometrial lícita, sino que se rompe y hay muchos glóbulos rojos porque se está desgarrando. Las arteriolas endometriales se rompen, miren cómo las glándulas están desgarradas porque se está perdiendo todo eso. Toda esta capa se desprende y a partir de la capa funcional empieza a proliferar con el estímulo de los estrógenos. Después de los 5 días, día 0 al día 5, se produce la menstruación. Después de eso, entonces empieza la fase de proliferativa y es la regeneración de la capa funcional del endometrio bajo la acción de los estrógenos producidos por el ovario. Insisto, no por la FSH ni la LH, sino por los estrógenos producidos por el ovario. ¿Qué características tiene esta etapa? Se inicia inmediatamente posterior a la menstruación. ¿Cuándo termina? Culmina con la ovulación, ya lo habíamos dicho. El grosor del endometrio más o menos aumenta su grosor a aproximadamente a 8 milímetros. Hay un gran aumento de la cantidad de células del estroma celular, del estroma endometrial, y las glándulas tubulares son rectilíneas. Y otra característica es que las arteriolas también son rectas, la arteriola endometrial. Esto es muy interesante porque nosotros teníamos láminas en donde podíamos diferenciar en cortes histológicos si este endometrio estaba en fase proliferativa o en fase secretora. ¿Y en qué nos basábamos en esto? Viendo las características de las glándulas y de las arteriolas. Aquí tenemos este corte de esta lámina, miren el espesor, aproximadamente 8 milímetros. Miren que las glándulas son casi tubitos, como un tubito de ensayo. Aquí lo estoy viendo yo atravesado, el corte transversal, es porque, obvio, un corte histológico y dependiendo la dirección del corte, pues voy a verlo en corte transversal o en corte longitudinal. Y las arteriolas se logran ver casi en línea recta hasta la superficie. Miren que el estroma es muy celular, está aumentando su celularidad, pero se ve muy nítido. Después de la ovulación, que bajan los niveles de estrógenos y aumentan los niveles de progesterona, entonces se produce la fase secretora y son las modificaciones que se establecen en el endometrio proliferativo como consecuencia de la secreción activa de progesterona ovárica posterior a la ovulación. ¿Qué características tiene esta fase secretora? Que se inicia con la ovulación y culmina con la menstruación. El endometrio aumenta tanto que llega a medir hasta 10 milímetros porque aumenta su secreción. Las glándulas son tortuosas, son forma de sacacorcho. El estroma se edematiza, ya no aumenta el número de células estromales, sino que aumenta el líquido, el líquido estromal, por lo tanto la matriz extracelular aumenta y hay mucha secreción el nivel de las glándulas de glucógeno y mucopolisacáridos. ¿Qué son estos? Fuentes de energía, carbohidratos complejos que están preparándose para cuando ocurre la implantación nutrir a ese huevo cigoto. Recuerden que cuando se produce la implantación se implanta el blastocito y va a nutrirse gracias a esta secreción que se encuentra en las glándulas endometriales. Vean las glándulas, cómo se observan. Miren cómo las glándulas ya no son casi como un tubito de ensayo recto, sino que se hacen muy tortuosas. El estroma, miren que el espacio intracelular entre las células está aumentado, la matriz intracelular está aumentada. ¿Por qué? Porque se llena de líquido, todo preparándose para nutrir a ese bebé. Y inclusive vemos que en el interior de las glándulas hay contenido que es secreción glandular. Aumentó su espesor. Al final de esta fase secretora, si no hay embarazo, ¿qué pasa? Disminuye la producción de progesterona. Y eso ocurre más o menos el día 25-26. Como disminuye la producción de progesterona, las glándulas miometriales y las glándulas endometriales se contraen. Se produce entonces una isquemia del endometrio el día 27. ¿Y qué va a suceder? Que después del día 28, el endometrio por la isquemia va a caer. Y se inicia un nuevo ciclo con la menstruación. Por eso se pregunta cuándo le vino su última menstruación para determinar la fecha del embarazo. No cuándo se le quitó, sino cuándo empezó. Me empezó el 1 de marzo y se me quitó el 7, por ejemplo.
no tomamos en cuenta el 7, sino el 1 de marzo, porque si estamos sospechando un probable embarazo, nosotros tenemos que pensar que más o menos la ovulación ocurre 14 días después, a mitad del ciclo. Y en este esquema, si no hay embarazo, ¿qué sucede? Pues si no hay embarazo, vamos a tener ese ciclo que acabamos de nombrar. Producción de estrógenos, ovulación, producción de progesterona. No hay embarazo, se produce la excavación y entramos en la menstruación. ¿Qué pasa a nivel del ovario? Pues que se forma el cuerpo blanco. Si hay embarazo, y ocurre la implantación del bebé, esa implantación del huevo cigoto, del blastocito, al entrar en contacto con ese endometrio, va a producir unos estímulos químicos que van a viajar hacia el ovario, que van a ir hacia la hipófisis y le van a decir a ellos, mira, estamos embarazados, y se forma una fiesta. Y en esa fiesta, ¿qué hay? Pues que empieza a producir gonadotrofina coriónica humana a nivel del trofoblasto, y esto estimula a que el cuerpo lúteo siga trabajando, siga produciendo progesterona. Y esto, aumento de progesterona, ¿qué va a hacer? Recordemos que la progesterona es la que hace que el endometrio esté en etapa secretora, que aumente la secreción de las glándulas endometriales para que siga nutriendo a ese bebé en desarrollo. Mientras se termina de formar la placenta y se hace funcional, que más o menos ocurre entre la semana 10 y la semana 12 del embarazo. Y a este proceso por el cual el endometrio aumenta su secreción estimulado por la progesterona durante el embarazo se llama desidualización. Por eso que con la placenta se le dice que la placenta del embarazo se le dice el endometrio de la mujer embarazada se le dice decidua. Es la desidualización del endometrio. Y aquí lo vemos, miren cómo está. Entonces vemos que hay un embarazo, el huevo cigoto se implanta, empieza a producirse hormona gonadotrofina coriónica humana que va a actuar directamente sobre el cuerpo lúteo. Le dice, mira, estamos embarazados, el cuerpo lúteo se alegra y empieza a producir progesterona, y entonces esa progesterona hace que siga secretándose ese endometrio para que se mantenga durante el embarazo y para nutrir a ese bebé en desarrollo. Vean que no es nada complejo, solamente es tener una secuencia lógica de los eventos que están sucediendo y no es aislado, son cosas secuenciales que debemos entender al mismo tiempo. ¿Qué está sucediendo en el cuello uterino? ¿Está sucediendo lo mismo? No, porque el cuello uterino no tiene el mismo endometrio que tiene el cuerpo del útero. Tiene un epitelio muy diferente, un epitelio secretor muy diferente al del cuerpo uterino. Y a esto lo vamos a llamar el ciclo cervical. ¿Qué son? Son las secreciones o las modificaciones que experimenta el moco cervical bajo la acción de las hormonas producidas por el ovario, el estrógeno y la progesterona. ¿Qué sucede aquí? Hay unos cambios que van a suceder por acción estrogénica y por acción progestacional. Estos cambios que ocurren aquí a nivel del cuello cervical son muy importantes para el ginecólogo, porque a él le van a permitir, gracias al hacer el estudio de la citología vaginal, y ya él sabe en el momento en que la mujer va a la consulta si ella está en etapa estrogénica o en etapa progestacional. Antes se utilizaba estos conocimientos como método anticonceptivo, pero no es útil, no es un método anticonceptivo seguro y dejó de tener importancia como anticonceptivo. Pero para el médico que actúa, trabaja con la reproducción asistida, que está tratando a parejas que tienen problemas de infertilidad, sí es importante para el ginecólogo, porque él puede saber si la mujer está en fase estrogénica o en fase progestacional. Y en base a eso, las recomendaciones para que la mujer quede embarazada de manera natural. ¿Qué pasa en la fase estrogénica? Aquí nosotros no vamos a estudiar tejido, no vamos a ver las glándulas, no vamos a ver nada, sino vamos a ver el moco cervical, el moco que produce se produce en el cuello para determinar qué tipo de hormona está influyendo ahí. Se toma una muestra de ese moco cervical y lo observamos. Cuando está en fase estrogénica, a medida que se acerca la menstruación, la ovulación, vamos a ver que ese moco es abundante, aumenta la cantidad de moco. A medida que se acerca la ovulación, el moco se hace filante. ¿Qué quiere decir esto? Elástico, es flexible. Ya lo vamos a ver en una fotografía donde se ve que el moco
si yo tomo una muestra de moco en la punta de mis dedos, yo puedo estirarlo y ya cuando ocurre la ovulación, el moco se estira tanto que yo lo puedo estirar haciendo esta maniobra y no se logra romper. Y eso me dice que estás en una etapa de ovulación, ya cerca de la ovulación. Es cristalino, es transparente. La máxima cantidad se produce durante la ovulación y si yo agarro una muestra de ese moco cervical y la extiendo en una lámina microscópica y la observo en el microscopio, yo voy a ver que cristaliza en forma de hojas de lecho, como una hoja de lecho que se encuentra en el campo. Si yo lo veo, parece una hojita que se está cristalizando en un cortoobjeto. Entonces esta es una de las características, por eso está resaltada, porque cristaliza en forma de hojas de lecho. Miren aquí esta fotografía, vean cómo este es el cuello cervical. Vaya la publicidad, un cuello cervical completamente sano. Este es el exocervix, esto que está aquí que parecen unos labios, este es el endocervix, que es donde se toma la muestra de la citología. Esta que está aquí son las paredes de la vagina y vemos cómo es como si estuviera botando saliva, porque vean que este es el moco y se ve que es completamente transparente, es abundante, es transparente, completamente transparente. Mírenlo como es, tan transparente que me permite ver lo que está debajo de él. Entonces esto está en una fase estrogénica. Ocurre la ovulación, entonces ¿qué pasa? El cuello cervical se prepara para impedir que entren otros agentes externos a ese cuello cervical, porque él supone que ya entraron espermatozoides, atravesaron ese moco cervical y probablemente exista una fecundación. Entonces yo debo proteger, dice el cuello cervical, yo debo proteger al futuro bebé que viene ahí. Entonces él produce una serie de cambios que disminuye su cantidad, porque ya no se necesita tanto, disminuye su elasticidad, su fibrilancia, se torna blanquecino, se torna espeso y no cristaliza en forma de lecho. El hacerse espeso, el hacerse tan denso, el disminuir su cantidad va a formar un tapón en ese cuello cervical. Y ese tapón es el que va a evitar que agentes externos, infecciosos, otros espermatozoides, todo lo que sea, que entre por la vagina, penetre eso. Si la mujer queda embarazada, ese tapón va a persistir por efecto de la progesterona. Recuerden que estamos en la fase progestacional. Va a persistir durante todo el embarazo y recuerden que cuando la mujer está en trabajo de parto, expulsa el llamado tapón mucoso. ¿Y dónde viene este tapón mucoso? De aquí. Es el tapón que se acumuló durante todo el embarazo, protegiendo a ese cuello cervical para evitar infecciones que protegen al bebé. Y miren esta imagen. En contrario a la imagen que mostramos anteriormente, este es un cuello uterino, pero miren el moco como es. Aquí este es un hisopo, están tomando la muestra y el moco es blanco. Y lo alas y se rompe. Es tal cual como ver cuando se están haciendo manualidades con almidón. Agarras tú un almidón de maíz, lo bates con agua y se forma un grumo que se usaba como pegamento inclusive, una sustancia grumosa, pegostosa, pero no es elástica. Eso, así es el moco cervical en la etapa progestacional. Y ya para finalizar, vamos a hablar unos detallitos del ciclo vaginal, que a través del tiempo ya ha perdido mucha importancia como elemento para el manejo de la patología, de los problemas de fertilidad, pero tiene mucha importancia para el ginecólogo, más que todo en las mujeres que están en la fase del climaterio o en la menopausia, porque le permite evaluar muchas cosas. Y el ciclo vaginal son los cambios que se producen en la vagina, en el epitelio vaginal, dependiendo del ciclo. Son las modificaciones del epitelio vaginal manifestado por la descamación de sus células bajo acción de las hormonas producidas por el ovario, estrógeno y progesterona. Vean que estamos hablando de la descamación de sus células, del epitelio vaginal. Recuerden que el epitelio vaginal es un epitelio estratificado, plano, sin queratina, igual que el de la piel, pero no tiene queratina. Y en este epitelio, como ustedes lo vieron muy bien por histología, tienen las células basales, parabasales, intermedias y superficiales.
Cuando el ginecólogo está haciendo el estudio de esto, pues va a hacer el estudio y va a evaluar qué tipo de células está predominando en ese frotis vaginal, y eso le va a dar una idea de qué tipo de hormonas se están produciendo. No deberían existir células parabasales ni basales, y si las encuentra, pues estamos hablando de otras patologías. Entonces él empieza a hacer esto. Vean acá, esto es un dibujo que me está mostrando cómo se hace una citología vaginal. El médico coloca el espéculo y con una espatulita especial toma la muestra del cuello uterino, el eso y el endocervix, y toma una muestra de las paredes de la vagina. Miren aquí cómo se toma una muestra del epitelio del moco cervical y del epitelio cervical. Y esto es lo que va a encontrar cuando toma una muestra de el epitelio vaginal. Si encuentra esto, abundantes células cervicales superficiales, que son estas células de color rosado, con un núcleo muy pequeñito, un citoplasma muy abundante, entonces él dice, esta señora está en una etapa estrogénica. Y es lo que se llama un frotis limpio. Miren que son células que se ven de color rosado, son células eosinofílicas. Eosinófilas porque se tiñen de rosado. Entonces, si lo que encuentra son células ya muy plegadas, lo que le dicen células naviculares, ¿por qué? Porque se pliegan y parecen un barquito de esos de papel que uno hacía en la escuela. El núcleo se tiñe mucho y son células basófilas que se tiñen de color azul, entonces son abundantes células intermedias. Entonces, él empieza a jugar con eso. Aquí vemos células basales y parabasales, que sería lo anormal a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar? Si está en fase estrogénica, vamos a ver un frotis limpio, o sea, no hay detritos celulares, no deben haber detritos celulares. Células intermedias y superficiales, intermedias escasas, abundantes superficiales, un índice eosinofílico aumentado, es decir, la gran mayoría de las células se tiñen de color rosado, y aumenta el índice cariopinótico, es decir, los núcleos son pequeños con abundante citoplasma. La relación núcleo-citoplasma es alta. Y esto es lo que vemos aquí, miren, el núcleo es pequeñito, como si fuera muy apretadito y bastante citoplasma. Frotis limpio porque no hay detritos celulares, ¿ven? Y el índice eosinofílico aumentado, muchas células de cariopinótico aumentado, casi todas se tienen de rosadito. Pero si está en fase progestacional, el frotis es sucio. ¿Por qué es sucio? Porque hay mucho detrito celular, hay muchos restos celulares. Células intermedias plegadas y escasas células superficiales, disminuye el índice eosinofílico, y quiere decir que hay más células de color azulito que de color rosado, y el índice cariopinótico está disminuido. ¿Por qué? Porque el núcleo se va a ver más grande con respecto al citoplasma y por lo tanto se ve diferente. Mírenlo aquí. Miren aquí cómo hay abundantes detritos celulares, polimorfonucleares, muy pocas células rosaditas, que serían las células superficiales, y las células intermedias son muy abundantes. ¿Qué pasa? Que aquí vemos el núcleo muy grande y el citoplasma ya no es tan voluminoso como lo veíamos anteriormente, entonces disminuye el índice cariopinótico y hay una disminución del índice eosinofílico. Entonces me dice que está en una etapa progestacional. Recuerden lo que he comentado, esto ya cayó en una utilidad más en el estudio de las mujeres en fase de la menopausia, en la etapa menopáusica, porque al ginecólogo le interesa saber cómo es sus niveles hormonales para determinar qué terapia sustitutiva va a utilizar. Y bueno, jóvenes, cada cosa tiene un ciclo, cada ciclo una historia, y de la historia nace una enseñanza que me permite dejar de ser quien eres y transformarte en quien eres. Y con esto conocimos más sobre los ciclos reproductivos de la mujer, y esto nos prepara para entender lo que va a suceder cuando ocurra la fecundación.